Amén, pueden sentarse. Y ya que hemos leído la palabra de Dios, lo que vamos a ver hoy es un sermón de Esteban. La idea que él predicó un sermón largo que en nuestros textos es 2 páginas, o en mío es casi 2 páginas. Era una bendición de Dios que Rudy leyó todo el texto y no yo. Entonces lo pasamos más rápido en el proceso. Es largo, pero tiene un hilo. Tiene una idea central. Tiene una idea que nos lleva a ver a Cristo. Es muy parecido de la mañana. Hay pecado a todos lados, pero atrás podíamos ver cómo Dios estaba funcionando. En esto, Él va a pasar al Antiguo Testamento dando un montón de historia con solo un propósito: a llegar a Cristo. A llegar a Cristo. Entonces, antes de iniciar, pedimos ayuda a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Nosotros dependemos de ti y de tu Espíritu Santo. Nosotros sabemos que tu Espíritu Santo está actuando activamente en nuestros corazones y mentes. Para nosotros que somos creyentes, oh Dios, darnos ojos para ver cosas maravillosas en tu palabra. Darnos la habilidad de ver cómo tú has sido fiel con nosotros. En darnos la habilidad de entender tu palabra. Pero para ellos que entre nosotros no son creyentes, oh Dios, que pueden ver su necesidad de ti. Que pueden escuchar este sermón como ellos con lo cual Esteban estaba hablando. Que cuando llegue a ese punto a decir que ellos tienen oídos cerrados y no quieren poner atención al Espíritu Santo, que eso no sea nadie aquí, oh Dios. Que nosotros podemos escuchar de tu palabra a través del Espíritu Santo. Darnos convicción, oh Dios, para ver nuestra necesidad de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Había un pastor que se llamaba Martyn Lloyd-Jones. Y Martyn Lloyd-Jones tenía algo cuando ellos preguntaron a él, ¿qué es la predicación? Y él dijo, lógica en llamas. Lógica en llamas. Es una manera de decir, usar lógica, pero que casi está con fuego. En un sentido de describir. Eso es lo que predica debe ser. Y cuando pienso en eso, pienso en esa calle, cuando Cristo llegó a esos hermanos que estaban caminando hacia Emaús, y estaban en proceso, y ellos hablando un poquito, y Él empieza a predicar a ellos. ¿Y qué dicen ellos? Nuestros corazones ardían por adentro de nosotros por lo que Él estaba hablando. Y es algo muy parecido a lo que veamos en Esteban. Su prédica es una prédica de lógica en llamas. Él está llevándolos a ver a su Dios. Y Él está usando cosas lógicas para defender su punto. Pero antes de entender su prédica, debemos entender quién es Esteban. Y eso es la primera cosa que quiero que nosotros veamos. ¿Quién es Esteban? En versículo 8 dice, Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamaban de los diferentes tipos y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo que hablaba cuando discutían con Esteban. Primeramente, debemos saber que Esteban es uno de los diáconos que fue nombrado entre los que antes, cuando Adán estaba predicando, entre esos hombres. Pero también, como hemos mencionado, no significa que un diácono no tiene habilidad para enseñar. Él tenía poder en su enseñanza. Él sabía la palabra en una manera buena. Estudiaba la palabra. Eso es porque cuando hablamos de ancianos y diáconos, jamás debemos pensar, es que los ancianos cuidan la palabra y los diáconos, ni importa si conocen. Si van a tener sabiduría en su trabajo, deben conocer la palabra de Dios. Entonces, Esteban era alguien que tenía una buena reputación entre la iglesia. Pero también es obvio que este hombre tenía una habilidad. Mire en versículo 8. Estaba lleno de gracia y poder.
y estaba haciendo ciertas cosas. Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, acompañada en la misma manera, en un sentido de lo que sucedió con los profetas. Él estaba haciendo cosas por la gloria de Cristo. Pero también debemos entenderlo en contexto. Cuando llegamos a su sermón, él va a hablar de la idea de Moisés, que hizo ¿qué? Señales y prodigios, y no lo quería escuchar, ¿va? Entonces, esto es casi diciéndonos una pista. Mire, es muy parecido lo que estos están haciendo, igual de sus padres. Entonces, hay un juego con palabras ahí en lo que está tratando de decir. Entonces, tenemos un hombre que es un diácono, es alguien lleno de gracia y poder en su manera de explicar, pero también es alguien que es, en un sentido, elocuente con la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Cuando ellos hablaban al final de 9, se levantaron discutiendo con Esteban, toda esta gente, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, él tenía una habilidad de explicar en una manera clara. En un sentido que gente llegaron y era como uno de esos como, ajá, yo lo voy a agarrar. Yo voy a poner una pregunta que se va a dejar a él confundido y sin habilidad para responder. Pero él siempre estaba listo para discutir con ellos. Y él tenía sabiduría en cómo hacerlo. Y vamos a ver eso en su prédica. Y eso significa que él tenía un conocimiento de la palabra de Dios para usarlo en los momentos. Pero es algo importante que notamos. Espíritu en el texto es y al espíritu con que hablaba. No es su espíritu, es espíritu con una letra mayúscula. Significa que él tenía el Espíritu Santo con él. Entonces no era solamente él, era el Espíritu Santo dando convicción. Era Dios con él, usándolo en esta manera. Entonces es un hombre, primeramente, diácono. Es un hombre que tiene gracia y poder. Es un hombre que siempre estaba listo para hablar y discutir de estas cosas. Pero mire lo que dice después de esas cosas. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeron, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces no le gustaban. Como a algunas no le gustaron este fin de semana perder algunos juegos en las noches, viernes o jueves, o viernes y sábado. En la misma manera, ellos no le gustaron perder. Entonces, ¿qué vamos a decir? Es que él está hablando cosas de blasfemia. Y vamos a hablar contra él. Entonces, ¿qué notamos con Esteban? Hay algo en común con Cristo. Mire, cuando Cristo dijo que iban a seguirme, iban a seguirle en su persecución. Iban a recibir persecución por ser de Cristo. Entonces, Esteban, por hablar, por defender, la gente está odiándole. Por su postura, por su lógica en llamas. No le gustaba, lo odiaba. Entonces, inventaron cosas hacia él. Y la última cosa que debemos notar de este Esteban en estos 8 a 15, dice al final de todas estas cosas, cuando ellos llegaron para poner sus quejas contra Esteban, en versículo 15 dice, y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces no es que es un querubín y ay, qué lindo está. No está hablando así. Está hablando en el sentido de, era obvio, en la misma manera de Moisés, que él andaba con Dios. Su rostro brillaba. Había una diferencia en Esteban. Cuando ellos estaban mirándolo, piénsalo en contexto. Él va a hablar de Moisés, y Moisés cuando encontró con Dios, sacó sus zapatos, pero también cuando bajó de Sinaí, ellos dijeron que él se brillaba por estar con Dios. Entonces,
hay algo de decir de Esteban. Era un hombre que estaba listo para defender la fe. Era un hombre que pasaba bastante tiempo con su Cristo. Era obvio que era un hombre que conocía la palabra. Era un hombre convencido del evangelio. Era un hombre que sabía la palabra y listo para defender. Entonces eso es el tipo de hombre que tenemos aquí, que va a predicar a estos hombres acerca de lo que está pasando y responder a sus quejas contra él. Pero antes de ir a su mensaje, tengo algunas palabras o preguntas aplicatorias para nosotros. Cuando veamos Esteban y su manera de vivir, nosotros somos gente que somos tan convencidos del evangelio que siempre estamos listos para dar palabra por la fe que hay en nosotros. Y sabemos la palabra suficientemente para usar la palabra para defender. No que Dios ocupa ser defendido, porque Él no tiene que tener a alguien defendiéndole. Él es suficiente, pero Él usa medios. Pero nosotros conocemos la palabra en esa manera. Otra cosa es, hoy en día sabemos que hay gente en otros países sufriendo por persecución en lugares como China, en lugares en el Medio Oeste. Pero nosotros vivimos en un lugar donde no encontramos eso tanto. Puede ser en maneras no tan fuertes, pero maneras normales. Pero ¿qué sucederá si sería algo más allá? Y empiezan a venir contra nosotros por lo que creemos acerca de la familia, acerca de género, acerca de un montón de otras cosas que puede suceder. Estamos listos para defender la fe con la palabra de Dios, sabiendo que usamos la sabiduría no del mundo, pero de la palabra de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo con nosotros en el proceso. Pero también yo estaba pensando en esta idea de que su rostro era como un rostro de un ángel. Su apariencia era obvio cómo él actúa. Ayer estaba corriendo en la tarde y pasé un carro que pienso yo que estaba en camino a una fiesta. ¿Cómo sé que estaba en camino a una fiesta? Porque el olor que salió por el perfume que la gente tenía ahí en el carro era como, va a matar a alguien con ese perfume. Porque si yo corriendo y ellos pasando me puedo olerlo en camino, es fuerte, va. Pero no sé si usted tiene un amigo o un conocido que use perfume bien fuerte y cuando salen, usted entra y después es como, este hombre o esta mujer ha estado acá, ha pasado tiempo aquí. ¿Eso es lo mismo con nosotros y Cristo? Es obvio que hemos pasado tiempo con nuestro Dios, que tenemos el olor de Cristo, que cuando pasamos es algo de alivio para alguien, no que encuentran a nosotros, pero encuentran a nuestro Cristo. Que nosotros ellos pueden decir, Él se brilla, no por quién es Él, pero por quién es su Cristo. Eso es lo que queremos ver y eso es algo que veamos en Esteban. Veamos esa actitud y carácter de Esteban. Él amaba a su Cristo. Y no para jactarse en él mismo, porque él no va a jactar en sus habilidades. Él va a hablar de Cristo en su mensaje. Entonces no es para ver a él mismo, pero apuntar hacia Cristo. Entonces, eso es el hombre que está predicando. Hombres que prediquen. Yo mismo, cualquier persona que enseña, debemos tener ese olor de Cristo. Y cuando no lo tenemos, confiéselo y pide perdón. Y nosotros debemos querer pasar tiempo con Cristo en esta manera, porque lo que sale de Él, por la ayuda del Espíritu Santo, pero lo que sale de Él es el proceso de agua siendo derramada sobre la piscina, para decirlo así, en el sentido que es una explosión de lo que Él ya tiene en comunión con Cristo. Eso causa que su prédica salga así y sale como lógica en llamas.
Él empieza a hablar y su manera de hacerlo es tan astuto, es tan pegado en la manera que él lo hace, porque ellos traen ciertas cosas contra él. 13 dice, presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar, la tierra prometida, y de la ley, porque hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar, ahora hablando del templo, y cambiará las tradiciones de Moisés nos dejó. Entonces, hay tres cosas que ellos quieren decir. Tierra, primeramente. Segundo, es las leyes, lo de Moisés. Y tercero es el templo. Esas son sus tres quejas. Tres cosas que son muy importantes para los fariseos. Lugar, templo y leyes. Y mire cómo responde. Y eso es punto 2. Y vamos a ir medio rápido porque yo sé a qué hora estamos y lo que tenemos en camino. Pero mire, en versículo 1 de capítulo 7, dice, el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y Esteban, ahí agarrado, enfrente de todos ellos, no es un hombre que se calle y dice, uy, me tengo miedo con estos hombres, me van a matar, Nosotros sabemos lo que viene en camino. Pero él, con confianza en quién es su Dios, empieza a hablar. Y es muy parecido otra vez en ese camino hacia Emaús. Él empieza en el Antiguo Testamento y se va. Cuando hablamos de Jesús en Emaús, él empieza con Moisés y llega desde profetas hacia él. Aquí lo que tenemos es él empezando de Abraham y llegando hasta Moisés, hasta Cristo, hasta este momento. Es aplicatoria su predicación. Él está diciendo, mire. Estaba hablando con Adam antes de bajar y estaba mencionando que es algo chistoso en la idea que, ¿por qué hablar acerca de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y José también con estos fariseos, estos israelitas que ya conocen la ley? Es su trabajo conocer la palabra de Dios. Pero él, qué interesante. Nadie se gradúa de su necesidad de entender más profundo la palabra de Dios. Nadie. Entonces ellos pueden pensar, yo puedo explicarlo todo, pero podían explicarlo sin saber lo que esa cosa de lo cual hablaba era acerca de Cristo. Y eso es lo que Esteban va a hacer. Esteban va a girar esa idea y mostrarles algo profundo. Entonces él inicia y empieza a hablar de Abraham. Y mire en versículo 2 dice, escúcheme hermanos y padres, el Dios de gloria pareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se fue al final de 4, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Entonces él empieza a atacar la primera cosa, tierra. Y va a empezar a hablar de lo que sucedió fuera de la tierra prometida. Y que ellos eran peregrinos en ese tiempo. Que todo el proceso con Moisés también sucedió. Los milagros más grandes que sucedieron en la historia de Israel, donde sucedió fuera de la tierra prometida. Lo del Mar Rojo, fuera de la tierra prometida. Los señales que hizo Moisés eran en Egipto. Entonces, fuera del lugar donde deberíamos esperar. Entonces, él está diciendo, yo no estoy hablando contra esta tierra. Solo estoy notando la realidad de lo que Dios ha hecho y la manera que él ha funcionado. Y en el proceso, él ha usado a Abraham, ha usado a Isaac, ha usado a Jacob, ha usado los hermanos de José y su envidia para cuidar y traer Moisés ahí a Egipto para mostrar su fidelidad. Entonces ya llegamos y él está atacando a ellos en esa manera de hablar del lugar santo. Aún
cuando llegamos a los hermanos, solo tienen lugares para sepultar su gente en la tierra prometida. Entonces, después, él dice, ok, ya, la tierra. Pero segundo, ustedes ni siquiera escuchar a Moisés, porque cuando llegamos a versículo 37, dice, el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantara un profeta como yo entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Entonces, ni ustedes querían la ley de Moisés. Ni ustedes querían esas cosas. Nuestros padres no querían esas cosas. Entonces, yo no estoy aplicando porque esto está hablando de uno que va a venir. Yo estoy hablando de un Cristo. Entonces, Él está atacando sus ideas. Primero, la tierra. Segunda, las leyes. Y después Él va a hablar de el templo. Cuando llegue al final, en versículo 48, dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Entonces, aún atacando su templo, ellos están pensando en el templo y Cristo había dicho que Él iba a reconstruirlo en 3 días y Él lo hizo en su cuerpo y representando lo que el templo estaba señalando hacia Él. Entonces, todo está culminando en Cristo. Templo, tierra y también las leyes. Y Él atacando cada uno, eso es lógica y fuego. Él diciendo, ok, esto es su argumento, aquí está la respuesta. Esto es su argumento, aquí está la otra respuesta. Y tercera, aquí está la respuesta también. Pero hoy tuve una plática con alguien que a veces es fácil explicar las cosas, pero a veces tenemos que aplicarlo. Y mire, eso creo es lo que causa que él sea alguien matado. Porque después de dar todas esas cosas, después de dar toda esa información, después de explicar a los fariseos la ley y el Antiguo Testamento, versículo 51, dice que él empezó a hablar directo a ellos. Y dice, ustedes que son tercos y incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre el Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes, a cual los profetas no persiguieron sus padres. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Todavía estamos en ese punto de decir, ellos mataron los profetas. Ellos hicieron esto. A veces podemos decir, eran mis padres y mis abuelos. Era pecado de ellos. Y queremos decir que pertenece a alguien más. Y él dice, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Entonces ustedes mataron a Cristo. Ustedes hicieron esta cosa. Y me gusta lo que dice Matthew Henry acerca de esta idea. A veces queremos ver lo que ellos están diciendo, él está diciendo aquí y decir, mire estos hombres, qué tan lento. Pero el hombre viejo todavía está en nuestros corazones. Y nosotros todavía cuando escogemos pecado, rechazamos a Cristo. Nosotros pensamos que nosotros podemos tener oídos sordos y no responder a la gracia del Señor. Eso es la razón por la cual debemos tener un deseo para la eternidad. Porque finalmente no vamos a luchar. Yo sé que he estado leyendo y he mencionado varias veces el progreso del peregrino, porque estamos leyéndolo con los niños. Y ayer, leyéndolo, uno valiente está casi a cruzar el río antes de ir a la ciudad celestial. Y él, con su espada que él tiene,
entre al río y después deje la espada ahí entrando al agua y dice, dele esto a alguien más para defenderse porque yo voy a un lugar a donde no lo voy a ocupar. Eso debe causarnos tener anhelo por ese lugar. Finalmente. Y la única manera de llegar no es mi habilidad, es Cristo. Es Él que vino y murió por mí. Él que vino para darme esa habilidad para ser recibido, para nombrarme hijo suyo. Eso es la idea. Eso es porque Él llegue a este punto a decir, mire, ustedes mataron. Nosotros matábamos a Cristo. Mis pecados puso Cristo en la cruz. Es la razón por la cual yo soy culpable. Pero Cristo mismo está listo para decir, aún siendo culpable, yo pagué. Yo soy suficiente para mostrarle gracia. Y aún en esta vida voy a seguir luchando. A veces veo el hombre viejo muy activo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi manera de actuar. Muy como estos fariseos. Solo necesito un poco de la ley de Dios y fuera de eso estoy bien. No. Es casi como Pedro, a veces llego y digo, Cristo, lávame todo. Lávame todo. No, ni siquiera solo mis pies, todo lo que soy. Porque el problema es Aarón, el problema es mi pecado. Y en vez de ver a estos que han matado a Cristo y decir, uy, qué triste, debo ver a mí mismo y ver que mi única esperanza no es mis obras, no es mis habilidades, no es lo que yo traigo a la cruz. Es que Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente. Si sos un creyente hoy aquí escuchándome, Cristo es suficiente. Y un día ese hombre viejo va a ser puesto sepulcrado y no vamos a regresar a tocarlo porque vamos a estar con nuestro Cristo. Pero si no sos creyente, eso no es su esperanza. Es lo mismo que estos hombres van a recibir. Entonces, dejen de lo que dice aquí a resistir el Espíritu Santo. Cristo te habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Estas palabras son dadas para darnos convicción de pecado. Si tenés oídos y no quieren escuchar, o piensa que su pecado es tan profundo que no hay habilidad para ser recibido. Esteban está ofreciendo este Cristo a estos que lo mataron. No hay un pecado, no significa que no hay consecuencias por ese pecado, pero no hay pecado que Cristo no puede cubrir y no es suficiente. Entonces te invito a venir a Él, descansar en Él, confesar, humillarse delante de Él y decir, mi única esperanza es Cristo. En vez de pensar que sos buena gente, porque la palabra dice el opuesto. Y una de las cosas más difíciles para nosotros, como lo que Él está haciendo en estos que eran tan inteligentes, bíblicamente hablando. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Piensa qué frustrante tener un hombre que llegó así. Puede ser un recién convertido, un hombre que no tenía tanto tiempo estudiando la ley, enseñándole la ley. Y después diciendo, ustedes están incorrectos en lo que piensan. Venga a Cristo. Eso es algo para nosotros también. Puede ser que hemos crecido en la iglesia y tenemos todas las respuestas, pero no conocemos nada de este Cristo. Niños, jóvenes, eso es algo para ustedes, o adultos también. La cantidad de tiempo que has pasado en esta iglesia no significa que sos creyente. La cantidad de tiempo que has pasado sentadito en una silla escuchando sermones no significa que es creyente. Es solamente conociendo a Cristo y confesando su pecado, su necesidad de Él, es la única manera de ser salvo. No la fe de sus padres, no la habilidad de escuchar buenos sermones. Porque tengo amigos que han escuchado de los mejores y todavía están perdidos. Entonces su esperanza debe estar en Cristo. Véngase a Cristo. Si sos creyente, descanse en Cristo, sabiendo que Él
es el que vino y cumplió todas estas cosas para proveer para su pueblo y mostrar su fidelidad. Cristo es suficiente. Y eso es una muestra de esa cosa. Y es lo que vamos a confesar cuando tomamos juntos después. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias que aún predicando prédicas podemos ver tu fidelidad. Oh Dios, no es algo en nosotros que le llamó la atención. Es por pura gracia, si somos creyentes, que hemos sido recibidos. Oh Dios, háganos entenderlo, háganos creerlo. Si hemos olvidado o estamos luchando, háganos entender nuevamente que tu sangre es suficiente para cubrirnos, que tu muerte es suficiente para darnos perdón, que nosotros, cuando llegamos al cielo, solo podemos decir, Cristo nos da acceso, nadie más. Es por lo que Él hizo. Solo podemos decir, Cristo es mi única esperanza. Oh Dios, para ellos que están entre nosotros, que puede ser que por años han escuchado y todavía están aquí escuchando, pero están lejos de Cristo. Que hoy sea día de la salvación, que pueden confesar su necesidad de ti, que pueden dejar de ser tercos y pueden escuchar la palabra de Dios. Puede ser por la 5ª vez, o por 500 veces o 1000 veces, pero todas esas veces con oídos cerrados. Pero hoy, siendo la primera vez, con oídos listos para escuchar. Cámbianos, oh Dios. Cámbianos a entender nuestra necesidad de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.